Esta historia es para ti. ¿Qué haces cuando te miras y ya no te reconoces? No pasó de golpe. No hubo un momento exacto. Solo un día despertaste y sentiste que algo había cambiado, pero no sabías explicar qué. Sigues cumpliendo. Sigues respondiendo mensajes. Sigues haciendo lo que se espera de ti. Pero por dentro, no estás del todo ahí. Funcionas. Avanzas. Sonríes cuando toca. Y aún así, hay una sensación extraña. Como si estuvieras viviendo tu vida desde afuera. Como si todo siguiera en movimiento, menos tú. Empiezas a vivir en automático. Los días pasan. Las decisiones se toman. Pero nada se siente realmente tuyo. Y entonces aparece esa frase silenciosa, esa que nadie escucha, esa que ni siquiera siempre te atreves a pensar en voz alta. No soy yo, pero sigo aquí. No sabes en qué momento dejaste de sentirte tú. No sabes si fue una decepción, una pérdida, un cansancio que se acumuló demasiado tiempo. Solo sabes que algo dentro se apagó o tal vez se transformó. Y lo más confuso es esto: desde afuera, todo parece normal. Pero por dentro, ya no te reconoces. Si al escuchar esto algo se movió en tu pecho, si sentiste que estas palabras te rozaron por dentro, quizás hoy estás viviendo algo parecido. Y no es casualidad que estés aquí. A veces no te perdiste porque quisiste. Te perdiste porque era la única forma de seguir. Cambiaste para sobrevivir. No porque fuera tu deseo, sino porque sentiste que así dolía menos. Que adaptarte era más seguro que insistir en ser quien eras. Tal vez empezaste a callar ciertas partes de ti. Opiniones. Sueños. Reacciones. No porque no importaran, sino porque no parecían tener espacio. Aprendiste a encajar, a leer el ambiente, a hacer lo que se esperaba de ti en cada lugar. Y sin darte cuenta, dejaste partes de ti en el camino. Pequeñas al principio, casi imperceptibles. Hasta que un día miraste hacia adentro y ya no estaba todo. Te adaptaste tanto que te perdiste. Cumples roles. El fuerte. El responsable. El que siempre puede. Pero no te habitas. Te mueves por la vida cumpliendo funciones, como si estuvieras interpretando un papel que aprendiste demasiado bien. Y nadie nota que por dentro hay distancia. Una distancia rara. Difícil de explicar. No es tristeza clara. No es un dolor puntual. Es un vacío silencioso. Un cansancio que no se va durmiendo. Un agotamiento que viene de ser quien esperan y no quien sientes. Empiezas a recordar cómo eras antes. No con nostalgia exagerada, sino con una pregunta que duele en silencio. ¿En qué momento dejé de ser así? Notas la distancia entre tu versión de ahora y la persona que alguna vez fuiste. No porque aquella fuera perfecta,
sino porque era más viva, más conectada, más tuya. Y lo más confuso es que desde afuera todo parece estable. La gente dice que estás bien, que has madurado, que has cambiado para mejor. Pero tú sabes que no todo cambio es crecimiento. Algunos cambios son renuncias. Renuncias pequeñas, constantes, silencioso. Si mientras escuchas esto sientes un nudo suave en el pecho, si algo dentro de ti asiente en silencio, esta historia es para ti. Porque perder la identidad no siempre se siente como una crisis evidente. A veces se siente como desconexión. Como caminar sin saber exactamente hacia dónde, ni desde dónde. Tal vez hoy no sabes quién eres. Tal vez te sientes desconectado de ti. Tal vez atraviesas una crisis de identidad emocional sin haberle puesto ese nombre. Y si estas palabras te encuentran justo ahora, si resuenan más de lo que esperabas, no es casualidad que estés aquí. Aquí, donde no necesitas encajar. Aquí, donde no tienes que ser funcional. Aquí, donde puedes empezar a escucharte de nuevo. Porque cuando el dolor habla, el alma escucha. Hay un momento que no hace ruido. No avisa. No llega con drama. Simplemente ocurre. Es el día en que te das cuenta de que ya no reaccionas igual. Algo pasa, algo que antes te habría movido, emocionado o dolido, y ahora, nada. No es calma. Es desconexión. Te sorprende tu propia indiferencia. Como si una parte de ti se hubiera quedado atrás, observando desde lejos. Lo que antes importaba, ya no mueve nada. Personas. Sueños. Ideas que un día fueron tuyas. Siguen ahí, pero no te tocan. Y eso confunde más que el dolor. Porque al menos el dolor confirma que sigues sintiendo. Empiezas a recordar quién eras. No como idealización, sino como referencia. Antes reaccionaba distinto. Antes me importaba más. Antes yo era. Y ahí aparece la distancia. No una distancia con el mundo, sino contigo. Te miras por dentro y sientes que hay algo cambiado, pero no sabes exactamente qué se rompió, ni cuándo. Entonces surge la pregunta silenciosa. Esa que no se dice en voz alta porque asusta incluso formularla. ¿En qué momento dejé de ser yo? No hay una respuesta clara. Solo fragmentos. Momentos donde elegiste callar. Decisiones tomadas por cansancio. Versiones tuyas que se fueron adaptando, una encima de la otra. Y empieza el conflicto interno. La culpa. Culpa por haber cambiado. Por no haber protegido ciertas partes de ti. Por haberte dejado moldear. Te preguntas si fuiste débil. Si te rendiste demasiado pronto. Si traicionaste algo esencial. Luego viene el miedo. El miedo de no poder volver. De que ya sea tarde. De que esa versión tuya ya no exista.
Porque cambiar da miedo, pero no reconocerte da pánico. Y aparece la vergüenza. Vergüenza de mirarte y no saber quién eres. Vergüenza de sentirte vacío sin una razón clara. Vergüenza de pensar: debería estar bien, y no lo estoy. Te comparas con otros, con lo que deberías sentir, con lo que esperaban de ti, y te juzgas en silencio. Pero nadie habla de esto, de lo que cuesta sostener una identidad cuando llevas mucho tiempo sobreviviendo, de lo fácil que es perderte cuando tu prioridad fue resistir. Porque cuando el dolor habla, el alma escucha. Y tal vez por eso esta incomodidad aparece ahora. No para castigarte, sino para señalar algo que quedó pendiente. No todo cambio es evolución. A veces es armadura. Te protegiste. Te adaptaste. Te endureciste donde antes eras sensible. No porque quisieras desaparecer, sino porque no supiste cómo quedarte. Si mientras escuchas esto sientes una presión suave en el pecho, si algo dentro de ti se reconoce sin querer, esta historia es para ti. Porque perder la identidad no siempre significa haberse perdido del todo. A veces significa que llevas demasiado tiempo sin escucharte. Y cuando el dolor habla, el alma escucha. Tal vez esta sensación no es el final de quien fuiste. Tal vez es el inicio de algo que todavía no sabes nombrar. Pero estás aquí. Y eso ya dice algo. Hay una frase que no se dice en voz alta. No porque sea complicada, sino porque duele admitirla. No soy yo. No aparece de golpe. Llega despacio. Entre días iguales. Entre decisiones automáticas. Entre sonrisas que ya no nacen del mismo lugar. Empiezas a sentir una confusión extraña. No sabes si cambiaste o si perdiste algo que no supiste cuidar. Porque cambiar es normal. Pero esto se siente distinto. Esto no se siente como crecimiento. Se siente como ausencia. Miras atrás y te comparas con tu versión pasada. No para idealizarla, sino para buscarte. Antes reaccionaba distinto. Antes sentía más. Antes sabía quién era. Y esa comparación duele. No por nostalgia, sino por la distancia. Te preguntas en qué punto exacto ocurrió. ¿Qué decisión fue? ¿Qué renuncia? ¿Qué silencio? Pero no hay una escena clara. Solo una sensación acumulada. Como si algo se hubiera ido rompiendo de a poco. Sin ruido. Sin testigos. Empiezas a temer lo que no sabes nombrar, que tal vez eso que eras, ya no vuelva. Y ese miedo pesa más que cualquier crisis visible. Porque no es tristeza. No es rabia. No es enojo. Es la sensación de haberte perdido sin darte cuenta. Funcionar sin sentirte presente. Cumplir sin habitarte. Avanzar sin reconocerte. Y entonces llega el pensamiento que paraliza. ¿Y si ya no hay retorno?
Ese miedo no grita. Se instala. Te hace dudar de todo. De tus decisiones. De tus gustos. De tus relaciones. Incluso de tu voz interior. Porque cuando no sabes quién eres, cualquier camino parece ajeno. Y ahí, en ese punto exacto, muchos se juzgan con dureza. Algo está mal conmigo. Me rompí. Me perdí. Confundes transformación con pérdida. Cambio con fracaso. Adaptación con traición. Pero nadie nos enseñó que sobrevivir también modifica la forma. Que resistir deja marcas. Que crecer a veces implica soltar versiones que ya no podían sostenerte. Y aún así, el miedo persiste. El miedo de haberte alejado demasiado. El miedo de no saber volver. El miedo de no reconocerte nunca más. Aquí la narración se detiene. Silencio. Respirar. Romper. Porque este es el punto donde muchos abandonan por dentro. No se rinden hacia afuera, pero se desconectan. Siguen, pero sin identidad. Siguen, pero sin raíz. Y justo aquí aparece la pregunta que lo cambia todo. La que el cerebro no puede soltar. La que mantiene al espectador escuchando, esperando, sintiendo. ¿Y si no te perdiste, sino que te transformaste? ¿Y si eso que llamas pérdida fue una reconfiguración necesaria? ¿Y si no dejaste de ser tú, sino que tu versión anterior ya no podía contener lo que viviste? Porque cuando el dolor habla, el alma escucha. Y tal vez esta confusión no es señal de ruptura, sino de transición. Tal vez no estás vacío. Tal vez estás entre capas. Entre quien fuiste y quien aún no se ha revelado. Si esta pregunta se quedó resonando dentro de ti, si algo se movió sin que puedas explicarlo, esta historia es para ti. Y no es casualidad que estés aquí. Hay algo que casi nadie te dice cuando atraviesas una crisis de identidad. Eso no siempre dejar de reconocerte es perderte, a veces, es dejar de mentirte. Porque hay versiones de ti que nacieron para sobrevivir, no para durar. Y cuando miras atrás y ya no te ves en ellas, no significa que fallaste. Significa que algo dentro de ti aprendió. No eres el mismo. Es verdad. Pero no porque te hayas roto, sino porque resistentes. Cambiaste porque fue necesario. Porque quedarte igual habría dolido más. Porque seguir siendo quien eras ya no te protegía. A veces el alma se adapta antes de que la mente lo entienda. Te endureciste un poco. Te volviste más selectivo. Aprendiste a callar donde antes explicabas. No fue traición. Fue cuidado. Y sí, algunas versiones mueren para que otras nazcan. Eso duele. Porque nadie nos enseña a despedirnos de quien fuimos. Solo nos dicen que sigamos adelante. Pero cuando algo se rompe por dentro, no siempre es destrucción. A veces es espacio.
Espacio para una verdad más honesta. Espacio para límites nuevos. Espacio para una identidad que ya no necesita fingir. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Ese momento en el que ya no puedes sostener lo que antes sostenías. En el que fingir te cansa más que estar solo. En el que prefieres no saber quién eres antes que seguir siendo alguien que no te habita. Y aquí aparece una nueva lectura, más suave, pero más profunda. Pérdida de identidad no es fracaso. Es transición. Es el punto medio entre lo que ya no eres y lo que aún no se atreve a mostrarse. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Y lo que está escuchando ahora no es una condena, es una invitación. Tal vez no te reconoces porque ya no te conformas. Tal vez no te sientes igual porque ya no te engañas. Tal vez esa incomodidad es la señal de que algo verdadero quiere emerger. No es vacío. Es reordenamiento. Como una casa después de una mudanza. Todo parece fuera de lugar, pero algo nuevo está por acomodarse. Y no tienes que volver a ser quien eras. Esa versión cumplió su función. Te trajo hasta aquí. Honrarla no es regresar. Es agradecerle y soltar. Porque seguir cambiando no significa perderte. Significa que sigues vivo por dentro. Si este giro te tocó, si algo en ti dejó de pelear, esta historia es para ti. Y no es casualidad que estés aquí. Estás en el punto exacto donde la identidad deja de ser una máscara y empieza a convertirse en verdad. Respirar. Lo que viene no es desaparición. Es redefinición. Déjame hablarte directo. Sin metáforas. Sin adornos. Si hoy te miras y no te reconoces, no estás roto. Y necesito que eso quede claro desde ahora. Esta historia es para ti. Para ti que sientes que algo cambió por dentro y no sabes cuándo. Para ti que sigues cumpliendo, funcionando, avanzando, pero ya no te sientes ahí. No es casualidad que estés aquí. Porque cuando una persona deja de reconocerse, lo primero que piensa es, algo anda mal conmigo. Y no. Lo que anda mal es la idea de que deberías seguir siendo quien eras después de todo lo que viviste. Cambiar no es abandonarte. Sobrevivir no es traicionarte. A veces no te perdiste, el reorganizar por dentro para no romperte del todo. Hay cambios que no llegan con claridad. Llegan con cansancio. Con distancia emocional. Con esa sensación rara de estar viviendo una vida que sí es tuya, pero ya no te queda igual. Y eso duele, porque nadie nos enseñó a transitar esa etapa. Nos enseñaron a volver. A recuperar. A ser como antes. Pero ¿y si no tienes que volver a quien eras? ¿Y si esa versión cumplió su función? No tienes que regresar al pasado para validarte. No tienes que forzarte a encajar en una identidad que ya no te protege. No te perdiste. Te estás reconstruyendo. Y reconstruirse no es cómodo. No es rápido. No es bonito para mostrar. Es confuso. Es silencioso. Es solitario. Pero no es vacío. Dentro de ti no hay ausencia.
Hay piezas moviéndose. Tal vez ya no reaccionas igual. Tal vez ya no te emocionas con lo mismo. Tal vez ahora eliges distinto, callas más, te retiras antes. Eso no es frialdad. Es conciencia. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Y lo que tu alma escuchó fue, así ya no. No porque estuviera mal, sino porque ya no era verdad. Y quiero decirte algo con mucha calma. Puedes elegir quién eres ahora. No desde la culpa. No desde la comparación. No desde la presión de demostrar nada. Elegir quién eres hoy es un acto de valentía. Porque implica aceptar que cambiaste. Que creciste de una forma que no siempre se nota. Que hay versiones tuyas que ya no van a volver, y está bien. Redefinirte no es rendirte. Es dejar de pelear contigo. Tal vez hoy te sientes desconectado porque estás dejando atrás una identidad que ya no te representa. Tal vez duele porque no sabes aún qué viene. Pero ese espacio no es pérdida. Es terreno fértil. Y si esto resuena contigo, si algo en tu pecho se aflojó al escucharlo, esta historia es para ti. Y no es casualidad que estés aquí. No llegas tarde, no estás fallando. No estás roto. Estás en transición. Y aunque ahora no sepas exactamente quién eres, sabes quién ya no quieres ser. Eso también es un comienzo. Respirar, no te exijas respuestas inmediatas. Hay procesos que no se entienden, se atraviesan. Y tú ya estás atravesándolo. No reconocerte no es el final. Es un umbral. Un punto silencioso entre lo que fuiste y lo que todavía no tiene forma, pero ya se está gestando. Hay momentos en la vida en los que no sabes quién eres porque ya no cabes en tu versión anterior. Y eso confunde. Asusta. Dislocarse. Pero no todo dolor viene a destruir. Hay dolores que confunden. Otros que redefinen. Y algunos que despiertan. El que estás viviendo ahora, no llegó para borrarte, sino para quitarte lo que ya no era verdad. A veces el alma necesita quedarse en silencio para escuchar lo que realmente importa. Para separar lo que fue impuesto de lo que nace genuino. Para soltar identidades que ya no sostienen. No reconocerte no significa estar perdido. Significa que estás entre capas, entre versiones, entre decisiones. Y ese espacio, aunque incómodo, es profundamente honesto. No te apresures a nombrarte. No te fuerces a definiciones. Hay procesos que no piden claridad inmediata, sino presencia. Quédate. Respirar, observa. Lo que hoy parece vacío mañana puede convertirse en dirección. Tal vez hoy estás viviendo este dolor, pero en la próxima historia hablaremos de cuando el silencio también sana.